el sistema que maneja todo, tanto lo de izquierda como lo derecho, la derecha, en los últimos 6 años ha dado algo para que sea de satisfacción fanática de la izquierda socialdemócrata, la cultura o subcultura woke, y ahora de la cultura de la derecha. Otra vez volvemos al nacionalismo, volvemos al Make America Great Again, Al proteccionismo. proteccionismo, con lo cual en los últimos 6 años han logrado satisfacer a todos, en Occidente prácticamente a todos. Y lógicamente, cada uno se alinea de un lado o del otro. En este momento, la mayoría de los gobiernos europeos están alineados en contra de Trump y les hubiera gustado que ganara Kamala Harris, por ejemplo. Pero yo diría, enfoquémoslo, insertémoslo dentro de esta psicopolítica, dentro de esta guerra psicológica. Ah, claro, yo tengo la tesis que la Tercera Guerra Mundial inició en forma muy dramática el 11 de septiembre del 2001 y se declaró, como uno de los otros estadios, un gobierno mundial planetario el 11 de marzo del 2020, cuando ocurrió lo que todos sabemos ya. O sea, dijeron directamente, bueno, listo, ya hay un gobierno mundial. Y nadie lo vio. Nadie lo vio en primer término porque la Tercera Guerra Mundial no es una guerra tan militar, salvo batallas Ucrania, Palestina, batallas puntuales, pero en realidad a nivel mundial no es una guerra militar hasta ahora, que sea militar a nivel mundial. Es una guerra psicológica, es una guerra psicopolítica, digamos. Y se impuso, y la mayoría ni se dio cuenta, un gobierno mundial. Ah, qué lindo. Lo impuso la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020 y uno diría, nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Porque es un gobierno mundial eminentemente privado. Y ahí daría la primera pauta que creo que hay que tenerla presente y daría para desarrollarla en un montón de programas futuros, si tú quieres, es que lo que estamos viendo desde finales de la Segunda Guerra Mundial, pero muy especialmente en los últimos 20 años, es la privatización del poder. El poder ha ido quedando privatizado. Por eso no reconocimos que el 11 de marzo del 2020 se impuso por la fuerza un gobierno mundial privado, porque todos decíamos, no, un gobierno mundial tiene que ser público, tiene que haber un presidente público, un presidente del planeta. Sí, eso sería así si hubiera sido un gobierno mundial público, pero es un gobierno mundial privado. Aquí comienza Despertando Conciencia. Una mirada diferente a lo que pasa en el mundo. Conduce y dirige Rocío Adriana Páez. Esta es una producción E-Radio Global. 12 años al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este nuevo episodio de esto que es Despertando Conciencia, como todos los miércoles, entre las 8 y 9 de la noche, hora Colombia, saludándoles Rocío Adriana, originando en esta oportunidad desde Bogotá, Colombia. El saludito especial para cada uno de ustedes, sin importar en qué latitud del planeta se encuentren. Lo único que deseo de corazón es que estén bien. Y si las cosas no están tan bien, que por lo menos estén tomando acción para que empiecen a mejorar. Hoy vamos a tener, como cada miércoles, una charla deliciosa. Yo ya tengo aquí mi tecito. Espero que mi invitado también tenga por ahí a la mano algo. No sé si él va a tomar mate, café, agua. Es que además ellos son perfectos con esas buenas bebidas. O un vinito. Yo estaría feliz allá tomando mi Malbec, pero bueno. Eh, ¿Por qué no? Cierto. Ya lo escucharon ustedes. Hoy vamos a tener una tertulia deliciosa con nuestro querido maestro Adrián Salvucci. Hacía ya varias semanas que no contábamos con él, por no decir varios meses. Estábamos atentos a coordinar un nuevo espacio de análisis geopolítico de profundidad, que como siempre les digo, estos espacios no son para que usted empiece a llenarse como de miedo, de temores, de angustia, sino por el contrario, tratamos con nuestra información y en nuestras charlas, con estos contenidos, de darles información clara, aterrizada, que seguramente no escuchan en los medios tradicionales, para que usted tome conciencia y sepa qué terreno está pisando. Por ahí existe un dicho, de hecho en mi país lo manejamos, no sé si en Argentina,
respecto a que cuando uno sabe qué terreno está pisando, camina firme, que es distinto estar caminando sobre cáscaras de huevo, ¿no? Que uno no sabe ni dónde está ni para dónde va. A través de esta charla hoy con nuestro querido Adrián Salvucci, desde Buenos Aires, Argentina, vamos a contarles a ustedes en qué anda el mundo, qué está pasando, por qué como que tanta conmoción, por qué nos sentimos que estamos como iniciando un nuevo escenario, como que hay demasiados cambios, como que todo se conecta y por eso hemos decidido con Adrián llamar nuestro espacio de hoy numeral Una nueva era, con una pregunta. ¿Estamos entrando a una nueva era? Y tal vez lo relaciono un poco, queridos online oyentes, con esa frase que venimos escuchando desde hace muchísimos años atrás. Nuevo orden mundial, que tal vez veníamos escuchando desde la época de un Jimmy Carter, que se la escuchamos también al señor George Bush, que se la escuchamos a un Henry Kissinger en su momento, pero inclusive en los últimos años se la escuchamos también muy, pero muy seguido a través de sus encíclicas y hablando del planeta y obviamente mencionando el nuevo orden mundial al Papa Francisco, que sigue todavía hospitalizado por estos días. Entonces, muchos líderes del mundo hablaban y hablaban de un nuevo orden mundial. ¿Y será que ya empezó a implementarse desde hace cuánto? Llegó el momento como que de dar la vuelta a todo y empezar las cosas como, hacer las cosas como ellos quieren que el mundo funcione. De este tema vamos a hablar el día de hoy con nuestro querido Adrián Salvucci. Adriancito, gracias por aceptar nuestra invitación como siempre. Bienvenido a esto que es Despertando Conciencia, que también es su espacio. ¿Cómo anda Buenos Aires, Argentina? Acá todo bien, con mucho calor. Muchísimas gracias, Rocío, por esta invitación para poder platicar contigo nuevamente y realmente te felicito por el título que le has puesto, La Nueva Era, que creo que es bastante elocuente, porque sí, obviamente hay un nuevo orden mundial, lo podemos llamar de distintas formas, hay un estado profundo, hay un deep state. Pero quizás esos son todos factores solo geopolíticos. Y cuando tú me hiciste esta propuesta, yo pensé que sí, la geopolítica innegablemente es fundamental, pero también sugiero que le vayamos incorporando lo que se ha dado en llamar la psicopolítica. Tú sabes que hay un surcoreano que se llama Byung-Chul Han, moderno, actual, que escribió un libro que se llama Psicopolítica y empezó a desarrollar lo que es la psicopolítica moderna, que es un poco muy distinto a lo que era el hermano mayor, el Big Brother que quería controlarnos a todos, o los regímenes autoritarios de izquierda o de derecha que querían controlarnos todo lo que hacíamos, a dónde íbamos, etcétera, sino que es algo hoy en día, esta psicopolítica, que quiere que nosotros nos autocontrolemos. Entonces, ¿qué necesita para que nos autocontrolemos y hagamos lo que sea previsible y hagamos lo que ellos quieran? Porque es más que obvio que un grupo chiquitito, por más poderoso que sean, no pueden controlar totalmente a 8.000 millones de personas. Somos muchos, somos demasiadas hormiguitas caminando por la superficie de este planeta. De manera que lo que estamos viendo, creo, son esquemas de psicopolítica. Y no pretendo con esto que ni se pueda ni siquiera agotar el tema, pero sí tiene mucho que ver con la psicología profunda. Y me gustaría dar algunas ideas de que nos podría empezar a dar un indicio de por dónde podríamos ir transitando. Tú sabes que hoy en día la psicología común de la humanidad, o de Occidente al menos, se basa mucho sobre la psicología de Sigmund Freud, que es buscar lo consciente y lo subconsciente. Lo subconsciente es un poco la porquería, la basura que la barremos debajo de la alfombra para que no se note, pero hay otras escuelas de pensamiento y llegó el momento porque, ¿qué es lo que hace Freud? Freud nos dice que básicamente todo está en nuestro cerebro. Todo es la forma de cómo controlamos los cerebros de las personas. Y los cerebros son físicos. Pero yo creo que la psicopolítica nos está dando otro indicio, que no tenemos que centrarnos en la cárcel del cerebro, sino en la liberación que nos puede dar la mente, que son dos cosas distintas. Una cosa es el cerebro, otra cosa es la mente. No es casualidad que el cerebro, si uno toma cualquier foto, lamentablemente, de un cadáver, el cerebro es una especie de laberinto, parece un laberinto. Entonces, hoy en día, los poderosos están tratando de encerrarnos
en el laberinto, la prisión del cerebro, mientras que la mente nos daría cierta liberación, nos permitiría pensar de una forma más amplia y empezar a salirnos de esto que nos están tratando de imponer hoy. Porque tú lo dijiste al principio, y con esto te propongo que iniciemos un diálogo para ver cómo vemos estas cosas. Es tal la cantidad de cosas que han ocurrido desde la última vez que hablamos, que han ocurrido desde noviembre del año pasado con las elecciones norteamericanas que ganó Donald Trump y perdió Kamala Harris. Es tal la cantidad de cosas, tantas de ellas que inclusive son sorprendentes. Ni tú ni yo hubiéramos pensado a principios de este año que Donald Trump iba a decir, Canadá, el estado número 51. El canal de Panamá me lo voy a recuperar. Groenlandia me lo voy a quedar yo directamente. Uno diría, pero este es insólito. Yo pensé que me iba a hablar de China y Taiwán. No, 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 no. Nos vamos a quedar con Canadá. Y eso que se enojaron mucho los canadienses. Y uno dice, ¿hacia dónde va este mundo? ¿Qué es lo que se está buscando? Y a partir de ahí, si nos dejamos saturar, sobresaturar por la cantidad de información que viene de los noticieros, de las redes sociales, de los grandes medios de izquierda y de derecha, de las redes alternativas, de las redes conspirativas, de las redes que tratan de buscarle una explicación mística a todo, meramente son las estrellas, son el alineamiento de los 6 planetas, como pasó hace un tiempo, es tal que es posible, yo no digo que no sea posible, pero es tal la cantidad de cosas que solo nos enfrentamos con un muro, una pared de confusión. De manera que a veces pienso, con esto lo redondeo, que la respuesta podría andar en que empecemos a pensar de una manera distinta, empecemos a cambiar la manera como pensamos y vemos si eso nos puede ayudar o no, si nos puede ayudar a resolver alguno de los temas, porque no olvidemos que dicen que la inteligencia artificial, es parte de todo lo que estamos hablando ahora, hay una suerte de psicología electrónica de la inteligencia artificial, los propios creadores, los propios expertos, los propios hombres del AI, Sam Altman, Elon Musk, Bill Gates, etcétera, nos están diciendo, y al ritmo que vamos, en el año 2030, 2031, se va a llegar a la singularidad y puede que destruyan la humanidad totalmente, que la inteligencia artificial nos destruya a todos. Ah, nada más que eso. Bueno, me voy a dormir y me voy a ver una película y me voy a dormir. Evidentemente, generar miedo, generar preocupación, generar casi un estado de incertidumbre o de fatalidad. ¿Qué podemos hacer tú en Bogotá, yo en Buenos Aires para resolver nada de lo que nos ocurre si la inteligencia artificial dentro de 6 años, una sola computadora cuántica va a tener más inteligencia que la sumatoria de 8.000 millones de personas? Suicidémonos, nos vamos a dormir y hagamos como el final del Imperio Romano. Y creo que eso es parte de la trampa. Hay que buscar a ver qué es lo que no estamos viendo, empezar a identificarlo, a darle forma y ver si por ahí puede llegar a haber un camino de salida o al menos un camino alternativo. De acuerdo, querido Adrián, con todo lo que está esbozando. Y es que en el último tiempo, en las últimas semanas, hemos estado viendo precisamente muchas noticias. Bueno, la primera, obviamente, nos hemos sorprendido muchísimo respecto a las decisiones que ha tomado el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, ¿no? Y a mí, y Adrián lo sabe, a mí me entra como ese conflicto cuando veo a muchísimas personas todavía como esperanzadas, llámese Donald Trump, llámese Pepe, llámese Juan, llámese como sea, la gente todavía esperando en que llegue un Salvador, un Mesías, a salvar a la humanidad desde un escenario político. Y yo les digo, ¿es en serio? Entonces uno sigue escuchando las narrativas de llegó, esta vez sí llegó a drenar el estado profundo, el deep state, como usted lo menciona. Esta vez sí llegó a hacer las cosas como son. Porque cuando uno dice, esta vez sí, echa uno un poquito para atrás y uno se acuerda que cuando él estuvo en el primer mandato, y por qué estoy hablando de Donald Trump, porque es que pareciera que lo ponen en el regreso a la Casa Blanca en este nuevo mandato para empezar a articular todo lo que se está generando ahora. A partir del regreso de Donald Trump en este 2025, por eso tan coyuntural este 2025, con los cambios, con las situaciones que se están presentando con los sucesos, es tan clave que les hagamos el seguimiento, como lo dice Adrián, no para tener miedo,
sino para entender qué está pasando, cómo estamos nosotros y qué nos puede esperar de aquí en adelante, dependiendo de cómo nosotros veamos y manejemos las cosas y lo que permitamos o lo que no podamos permitir. Entonces, regreso yo a la época del Donald Trump del primer periodo, cuando tenía también un discurso muy parecido, inclusive estaban los sombreros blancos y la gente sacaba de un movimiento que se me escapa el nombre, en donde mandaban unos mensajes y la gente se sentaba a cifrarlos, y entonces la gente con su devoción, ¿verdad? Y después uno, QAnon. exacto, y después uno decía, pero se acabó el mandato de este señor, ¿y cuál drenar, cuál estado profundo? ¿Y cuál tema de antivacunas ni nada? Porque fue el primero que cerró fronteras. Nunca sacó al señor Fauci de allá de la Casa Blanca. Por el contrario, se encargó de enviar a su hija Ivanka por toda Latinoamérica promoviendo la agenda de empoderamiento femenino. Entonces, uno se empezaba a preguntar, entonces, ¿a qué llegó ese señor? Entonces, regresa ahora y la gente, en medio, no sé si de la fe, del afán de esperar que llegue un cambio verdadero al mundo, empieza nuevamente a poner la fe en un hombre, ¿no? En un hombre que yo siempre pienso por algo lo dejaron regresar, ¿no? O si no, no estaría el señor nuevamente allá en la Casa Blanca. Y a partir del regreso de Donald Trump, empezamos a ver movimientos muy fuertes que a mí me han llevado a pensar, querido Adrián, para que sigamos con esta tertulia. ¿Será que nos están arrinconando con estos movimientos económicos, arancelarios, no, con esta, no sé, con este movimiento tan fuerte de voy a volver Estados Unidos como el líder de la inteligencia artificial, voy a volver Estados Unidos como el líder de las monedas digitales? Este señor llegó entonces a ser el jaque mate de pronto de ese proceso en la humanidad de esta nueva era, y está haciendo todo lo contrario a lo que nosotros esperábamos, pero ojo, con un disfraz bonito de acabar las ayudas a la USAID, de acabar con movimientos woke, de acabar con movimientos feministas, proabortistas y otra cantidad de cosas. O sea, nos está metiendo, como dicen, gato por liebre, disfrazado de una buena narrativa y de un discurso que aparentemente es bonito, o nos estáis de verdad rinconando al cambio que ellos quieren crear desde hace mucho rato en la humanidad entera, querido Adrián. Bueno, fíjate que en los últimos 6 años, desde que lo hicieron ganar a Joe Biden y perdió, entre comillas, Donald Trump, aclaro, yo personalmente me hago responsable de lo que digo. Entre que ganara Kamala Harris o ganara Donald Trump, dije no, que gane Donald Trump. Por supuesto, absolutamente, aunque más no sea por los valores domésticos. Decir cosas como solamente hay dos géneros, hombre y mujer, la familia, toda una serie de conceptos que uno tiene que estar de acuerdo, pero pensemos en lo siguiente, el sistema que maneja todo, tanto lo de izquierda como lo derecho, la derecha, en los últimos 6 años ha dado algo para que sea de satisfacción fanática de la izquierda socialdemócrata, la cultura o subcultura woke, y ahora de la cultura de la derecha. Otra vez volvemos al nacionalismo, volvemos al Make America Great Again, Al proteccionismo. proteccionismo, con lo cual en los últimos 6 años han logrado satisfacer a todos, en Occidente prácticamente a todos. Y lógicamente, cada uno se alinea de un lado o del otro. En este momento, la mayoría de los gobiernos europeos están alineados en contra de Trump y les hubiera gustado que ganara Kamala Harris, por ejemplo. Pero yo diría, enfoquémoslo, insertémoslo dentro de esta psicopolítica, dentro de esta guerra psicológica. Ah, claro, yo tengo la tesis que la Tercera Guerra Mundial inició en forma muy dramática el 11 de septiembre del 2001 y se declaró, como uno de los otros estadios, un gobierno mundial planetario el 11 de marzo del 2020, cuando ocurrió lo que todos sabemos ya. O sea, dijeron directamente, bueno, listo, ya hay un gobierno mundial. Y nadie lo vio. Nadie lo vio en primer término porque la Tercera Guerra Mundial no es una guerra tan militar, salvo batallas Ucrania, Palestina, batallas puntuales, pero en realidad a nivel mundial no es una guerra militar hasta ahora, que sea militar a nivel mundial. Es una guerra psicológica, es una guerra psicopolítica, digamos. Y se impuso, y la mayoría ni se dio cuenta, un gobierno mundial. Ah, qué lindo.
lo impuso la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020, y uno diría, nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Porque es un gobierno mundial eminentemente privado. Y ahí daría la primera pauta que creo que hay que tenerla presente y daría para desarrollarla en un montón de programas futuros, si tú quieres, es que lo que estamos viendo desde finales de la Segunda Guerra Mundial, pero muy especialmente en los últimos 20 años, es la privatización del poder. El poder ha ido quedando privatizado. Por eso no reconocimos que el 11 de marzo del 2020 se impuso por la fuerza un gobierno mundial privado, porque todos decíamos, no, un gobierno mundial tiene que ser público, tiene que haber un presidente público, un presidente del planeta. Sí, eso si fuera, sería así si hubiera sido un gobierno mundial público, pero es un gobierno mundial privado. Y Donald Trump hoy lo empieza a blanquear porque él es el presidente de Estados Unidos. Sí, perfecto. MAGA, Make America Great Again. Pero de repente está rodeado por Elon Musk, tiene casi Por los tanto poder. mismos que dice atacar de ese estado profundo, ¿no? Claro, es más, yo creo que hay que reinterpretar Estados Unidos, donde Donald Trump es el jefe de Estado, el rey de Estados Unidos, e Elon Musk es el jefe de gobierno. Y nos está demostrando que los multibillonarios que estuvieron presentes en la inauguración de Donald Trump hace unas semanas apenas, donde estaba Jeff Bezos, donde estaba Sam Altman, donde estaban todos, donde estaba Mark Zuckerberg, los billonarios son los que están controlando el gobierno de Estados Unidos, y Donald Trump, aunque en números mucho más chiquitos, es un billonario, no vive de su sueldo o no vive de sus pequeñas inversiones. Y a Claramente, eso sumémosle otra cosa, querido Adrián. En su mayoría, los que lo rodean y lideran su gabinete, por llamarlo de alguna manera, sus personas más confiables, que están tomando más decisiones ahí a la mano con él, pertenecen a lo que es el Silicon Valley, ¿no? Que es todo el tema de inteligencia artificial, bueno, que es lo que se está promoviendo. Entonces es cuando uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? por eso hace apenas unas semanas anunció de una forma que sorprendió y enojó a unos cuantos el proyecto Stargate. Ujú, 500.000 millones de dólares. Imaginen así esto, es. escríbanlo en un papel. 500.000 millones de dólares de inversión que lo va a hacer Sam Altman de ChatGPT, lo va a hacer Larry Ellison de Oracle, y lo va a hacer un Oracle. banquero japonés que no recuerdo el nombre, Yoshi no sé cuánto. Evidentemente, esto se maneja a través de dinero y nos están dando un mensaje muy claro. El mundo se maneja por dinero, porque el que tiene dinero es el que puede dar 500.000 millones de dólares para transformar a Estados Unidos en el centro de inteligencia artificial planetario, pero también puede armar a Ucrania para mantener una guerra, puede armar a Israel para seguir la guerra en Medio Oriente, puede armar a quien quiera, puede bombardear, destruir, aniquilar a quien se les dé la gana, puede comprar todos los medios que sean necesarios. No olvidemos, por ejemplo, lo anecdótico, The Washington Post es de Jeff Bezos, para decir. Y uno diría, bueno, pero y era de izquierda, ahora se pasó a la derecha. Mark Zuckerberg estaba con Kamala Harris, estaba a la izquierda, ahora se pasó a la derecha. No todavía los George Soros, porque sería demasiado, ya es flagrante, pero flagrante fue George Soros fue el que financió, uno de los que financió la campaña de Kamala Harris, con lo cual estamos viendo, y aquí está un punto que le vengo dando mucho énfasis porque hay que tenerlo presente. Tenemos que entrar todos los que nos están escuchando, al siglo XXI. Estamos todos todavía atrapados, estamos bloqueados en el siglo XX, porque seguimos en lo político, seguimos pensando, bueno, en la política, sea en Colombia o en Argentina o en Estados Unidos, tenés un rango de elección. Podés elegir de la izquierda o podés elegir a la derecha. Podés elegir a Kamala Harris o a Donald Trump. Como antes podías elegirlo a Joe Biden o a Donald Trump. Siempre es de evitando los extremos. Podés elegir la izquierda, pero no la extrema izquierda. No me vengas con el Partido Comunista de los Estados Unidos, porque no. Y tampoco a la derecha. Sí, a la derecha, pero no me vengas con una derecha nazi fascista, pues tampoco. Entonces nos están diciendo, dentro de ciertas pautas, podés elegir a la izquierda o a la derecha, sea el país que sea. Entonces, ¿qué nos pasamos haciendo, por ejemplo, en Argentina, muy especialmente, que es un caso paradigmático?
Votamos a la izquierda, todo sale mal, entonces decimos, bueno, ahora vamos a votar 4 años después a la derecha. Nuevamente todo sale mal, bueno, ahora vamos a votar a la izquierda. Nuevamente todo sale mal. Y en el caso de Argentina, donde recuperamos la democracia en 1983, cada gobierno, izquierda y derecha, es cada vez peor y el país está cada vez en una situación catastrófica. Y fíjate vos esto, porque lo podemos graficar. ¿Qué hace cuando uno amplía a tiempos geopolíticos que se midan no en una semana o en un mes? El tiempo geopolítico se mide en una década, una generación. En Argentina son ya 43 años que recuperamos la democracia. ¿Y uno qué hace cuando ve la forma como ha ido evolucionando, muy entre comillas, el panorama político? De izquierda a derecha. Es como ver un partido de ping-pong. Izquierda, tac, derecha, tac, y la cabecita va a la izquierda y a la derecha. Mm. Somos unos tarados los argentinos, por ejemplo, unos tarados que miramos a la izquierda y a la derecha, a la izquierda y a la derecha, pensando que no hay ninguna otra opción, mientras que eso era en el siglo XX, el siglo XXI nos está diciendo a los gritos, no, estúpido, hoy hay que mirar arriba y abajo. Arriba está este pequeño grupo, algunos de los apellidos son muy conocidos, Mark Zuckerberg, qué sé yo, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, el hombre más rico del planeta. En Argentina, Elstein, toda una serie de empresarios banqueros, los nombres de los bancos, que son nombres de ellos, los Goldman Sachs, para dar un ejemplo paradigmático, están arriba y son los que manejan todo desde lo privado. Manejan todo, que financian las campañas de los tipos que ellos quieren que después se integren a los estados públicos. No es casualidad que Elon Musk financió parte de la campaña de Donald Trump con $300 millones. Tú puedes aportar $300 millones a tu No, pero candidato. ¿cómo? Ni tú, ni yo, ni nadie. Acá en Argentina lo mismo con Javier Milei. Todos financiados por los que tienen plata en el ámbito privado. Por eso yo insisto, es la privatización del poder que se ha ido produciendo paulatinamente y no lo vemos porque después terminamos pensando que son héroes mediáticos. Donald Trump, you're fired. Javier Milei, viva la libertad, carajo. Todos estos imbéciles, absolutos imbéciles, sean de izquierda o de derecha, que son los que se van turnando en el poder y hacen que mientras estamos todos mirando izquierda, derecha, a lo largo de los años y a lo largo de las decadencias de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos, decadencia, donde cada vez vivimos peor, cada vez estamos más aprisionados acá, mirando izquierda, derecha, la pelotita, no miramos, alguien nos tiene que decir, no, idiota, mira para arriba. Ahí arriba está el enemigo y ahí abajo, ¿quién está? Estamos nosotros ahí abajo. Es más, yo no me quejo, porque en esta pirámide, tú y yo, tú en Colombia, yo acá en Argentina, estamos a mitad de la pirámide de poder. Menos mal, porque si mirás a los 4.000 millones que están mucho peor que nosotros, se están muriendo de hambre, se están muriendo de guerra en Gaza, se están muriendo en guerras que son absolutamente inmorales como Ucrania y Rusia, se están muriendo de pobreza, de droga, de todos los males imaginables que después encima siguen ganando dinero con películas de Hollywood, hablando de, uy, mira este mafioso narco lo que hizo, mira este otro asesinó, este gang member, etcétera, como si fuera algo que no tiene nada que ver con los que están instigando estos movimientos. Con lo cual, para redondear, tenemos que empezar a entender qué es la psicopolítica, cómo opera y cómo nos controla a todos nosotros. Empecemos, por ejemplo, dejando de mirar izquierda y derecha y empecemos a mirar, aunque sea un poquito, miremos para arriba y miremos para abajo, porque, y con esto redondeo, los de arriba son poquitos, poquitísimos, es un grupo chiquitito. Y me atrevo a decir que los nombres de la vasta mayoría son nombres que los podemos identificar. No tienen un vasto poder político, es más, tienen relativamente poco poder político, pero el poder económico tiene un montón. Rothschild, por ejemplo, no tiene un poder político, no hay un presidente Rothschild en ninguna parte del mundo, o un presidente. Rockefeller. Claro, claro, o un presidente con Rockefeller, exactamente. Pero sí podemos decir, evidentemente, de ahí, de esos bolsillos, sale el financiamiento de las campañas, con un agravante, mientras que un Joe Biden
o un Donald Trump, aún aunque hagan los peores errores, cometan barbaridades de todo tipo, y bueno, las reglas de juego dicen 4 años. Y si hacen las cosas muy mal, como le pasó a Joe Biden, no lo elijas, que venga otro. Bueno, viene Donald Trump. Ahora vino Donald Trump. Bueno, 4 años, no te olvides. Mientras que un Rothschild, un Zuckerberg, un Bill Gates, todos estos multimillonarios van a ser multimillonarios hasta el último día de sus vidas y se lo van a dejar a su familia o a sus compañeros de trabajo, por así decirlo. Es que es muy claro, querido Adrián y online oyentes, ver cómo estos políticos, como yo les llamo, lacayos de turno, son el rostro únicamente que ponen en cada país, en cada nación, para que hagan la tarea, para que cumplan las instrucciones. Recuerden ustedes que ellos los eligen, nosotros sí tenemos derecho al voto, nosotros sí salimos precisamente a votar. Bueno, yo ya dejé de hacer participar en ese mamarracho de farsa, la verdad, hace rato. Pero tenemos el derecho y usted lo quiere ejercer, hágalo, pero derecho a elegir no tiene. Esa gente está acomodada de acuerdo a esas directrices que les dan. Por eso alguien decía hace poco, que yo lo recordaba, las cumbres que se realizan con estos líderes mundiales, políticos, empresarios, esta cantidad de personas, son el abismo de los pueblos, ¿no? Porque ahí es donde se dan las directrices de cómo se maneja Argentina, Colombia, España, Canadá, etcétera. Así que ellos van muy juiciositos a escuchar su adoctrinamiento para que los dejen mantener en el poder o por lo menos se permitan tener una oportunidad para luego, no importa si hicieron las cosas bien o mal, salir tapaditos de plata sin importar si usted o yo estamos bien porque el pueblo les importa un rábano. Respecto a eso que habla de ese gobierno mundial privado, de todo lo que ha venido pasando desde Torres Gemelas, desde la época también de pandemia, en este instante me pongo a pensar sobre las medidas actuales económicas que se están poniendo en el mundo, ¿no? Sobre el tapete, sobre ese revuelto económico que precisamente se empezó a implementar a partir del regreso de este segundo periodo de Donald Trump en la Casa Blanca. Y empezamos a ver, querido Adrián y online oyentes, una ruptura del comercio internacional. Entonces empiezan las amenazas con esa guerra arancelaria, ¿no? Y entonces, ¿quién me va a pagar más? Y si usted no se trae la empresa para acá, y si usted no me obedece con cuidar el tema de la inmigración ilegal y el tema del narcotráfico. Y pienso yo que son más unas cortinas de humo para definir precisamente lo que ellos quieren implementar en estos próximos años, que es llevarnos al cumplimiento total de su Agenda 2030, con todos sus objetivos de desarrollo sostenible, que al final terminan siendo ingeniería social y control total. Y entonces arranca estas medidas actuales económicas con ruptura de comercio internacional desde ese proteccionismo que hablamos al principio, ¿no? Dígame, Adrián y online oyentes, ¿a qué estadounidense le suena mal que un nuevo presidente les diga, es que voy a reducir los costos de esto, de esto, de esto que se está despilfarrando en el mundo, voy a cerrar todos esos lugares y de esa platica a donde se están yendo sus impuestos, yo les voy a devolver un chequecito de unos $5,000. Dígame, ¿qué estadounidense, ni loco que estuviera, se va a quejar o se va a ir en contra? Se dan cuenta que también hay populistas con discursos de derecha, ¿no? Hay populistas de izquierda, derecha, lo que usted quiera, que llegan a engatusar, o como dice Adrián Salvucci, esos cantos de sirenos, ¿no? Y la gente recibe lo que le gusta escuchar. Y a partir de eso, empieza a implementar una guerra económica generando una división de bloques en el planeta para pasar de ese mundo que teníamos como unipolar, ahora pasar a ese mundo multipolar, que es ese nuevo orden mundial precisamente al que nos están llevando muy, muy rápido a partir de esos sucesos que ya venía mencionando, y empieza a generarse entonces un caos económico. ¿Qué pasa cuando se genera un caos económico en el mundo? Empieza a generarse la idea de que hay que generar un reseteo económico, porque entonces esto ya no está funcionando. Y a partir de ese reseteo empiezan a implementar rápidamente las medidas que ellos siempre han tenido listicas, solamente que ahora ya empezaron a hacerlo y están utilizando a esta persona que llegó a la Casa Blanca para empezar a generar todo este caos. Respecto a esto, querido Adrián, nos pueden estar llevando primero, como le decía yo hace un minuto, a una gran depresión como la de los años 29, 30,
en donde el mundo entra en caos, el tema de la inflación, la guerra comercial, el tema de los costes de vida, el desempleo, la quiebra de muchas empresas, y esto podría llevarnos más rápido a la implementación de lo que ellos quieren precisamente hacer en el planeta desde el tema económico y desde el tema político, que para mí, querido Adrián, no sé si me esté equivocando, más que político y con discurso de banderas de acabar con lo burocrático, nos pueden estar llevando a implementar esa tecnocracia de la que hemos venido también hablando en programas anteriores. Hace 70 años iniciamos nuestro viaje, un sueño hecho realidad y un camino cuyo legado es de servicio y excelencia. «70 años para lograrlo, 70 años para alcanzarlo, 70 años sin parar». Hoy izamos la bandera con orgullo nacional, porque nos hemos convertido en una marca que inspira, evoluciona, transforma, dinamiza, emprende, lidera, protege y desarrolla, que se atreve. Hoy celebramos nuestro pasado y la construcción de una historia que continuará, que nos reta a ser mejores, a llegar a más lugares inimaginables, a incursionar en otros modos de transporte, a estar liderando otras actividades comerciales y de servicio, a romper fronteras. Sí, a romper fronteras. Porque somos ADN naranja que nos impulsa sin parar. No nos detendremos. Escribiremos con tinta indeleble cada uno de nuestros éxitos en las siguientes décadas. Seguiremos haciendo historia. Seguiremos construyendo país. Y seguiremos nutriendo esta gran familia en el mundo de mucho más de lo que usted se imagina. Y para lograrlo, lo tenemos todo. Una alta dirección comprometida. Unos accionistas emprendedores. Unos afiliados que creen. Unos colaboradores apasionados para enfrentar nuevos retos. Usuarios que nos prefieren. Y un compromiso enorme con nuestro planeta y nuestra sociedad. Flota la Macarena. 70 años, siendo mucho más de lo que usted se imagina. Bueno, innegablemente que sí, porque saben que la vasta mayoría de las poblaciones en todos los países estamos pensando en términos no geopolíticos. ¿En qué sentido? A corto plazo, porque nuestras vidas todos vivimos a corto plazo. Nuestro trabajo, tengo trabajo este año, tendré trabajo el año que viene. Este año vivo en Bogotá, Colombia. El año que viene me gustaría vivir en otra parte, como estábamos hablando. Uno va cambiando porque en las vidas individuales de cada uno de nosotros, los planes que hacemos, sí, el plan inmediato son los planes que voy a hacer la semana que viene, pero pensamos en términos de ya el año que viene o dentro de 5 años lo que puedo llegar a hacer, es un planeamiento un poco más a largo plazo. Pero en la geopolítica el planeamiento es mucho más a largo plazo y nos están siempre haciendo pensar a muy cortito plazo a través de dos cosas. Uno, promesas vagas. Uy, te vamos a dar $5.000. ¡Qué lindo! ¿Quién va a decir, no, dono mis $5.000, te los devuelvo? No, mandame el cheque de $5.000, por favor, porque algo voy a hacer, cambio el auto, lo que sea. Y después, a mucho más, en forma más amplia, nos están siempre diciendo, pero cuidado, las cosas hoy son tan impredecibles que hay inseguridad. ¿Y qué te genera la inseguridad? Miedo. Y el miedo genera gente débil. Uno cuando no tiene miedo, cuando está bien parado, bien asentado sobre los pies, esta es mi tierra, esta es mi patria, esta es mi casa, este es mi trabajo, esta es mi familia, uno se siente fuerte y aunque vea un peligro, dice, no, yo por mi familia, por mi tierra, por mi casa, por mi patria, voy a hacer lo que sea necesario hasta dar la vida, porque uno no tiene miedo, está seguro de sí mismo, porque ve lo que hay alrededor. Pero hoy en día no, nos dicen, ¿qué puede llegar a pasar? Y a lo mejor dentro de 4 años la inteligencia artificial va a ser el dueño de toda la humanidad. O no, me equivoqué, van a ser los rusos.
porque van a invadir de Rusia, van a invadir a Francia. O no, me equivoqué, van a ser los chinos son terribles porque los chinos vienen y nos van a invadir. O van a ser las tarifas que les van a imponer los mexicanos. O no, soy canadiense, Estados Unidos me va a absorber. No, no me va a absorber, me va a mandar al Golfo de México, pero ya no se llama más Golfo de México, ahora se llama Gulf of America. Todo es cambio, todo, nada es estable y la inestabilidad confunde y la gente confundida no puede planificar. Lo que no quieren es que ninguno de nosotros nos sentemos a planificar en serio y mucho peor, que los que empezamos a pensar y a planificar a nivel de ciudad, a nivel de provincia, a nivel de nación, a nivel de continente, empecemos a actuar conjuntamente y digamos, ahora que me pongo a pensar, los colombianos tienen problemas que se parecen mucho a los argentinos y los chilenos a los que tiene Colombia y los venezolanos mismos, los brasileños mismos a los que tiene Argentina. ¿Y qué pasa si empezamos a planificar algo en forma conjunta? Porque todavía ni a ti ni a mí nadie me ha explicado por qué Iberoamérica, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, creo que son 32 republiquetas bananeras, empezando por la Argentina, si querés, vamos a ponerlo en orden alfabético. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen histórico? A ver, veamos la historia de por qué pasó esto y empezar a entender de qué se trata. Se trata justamente para que no puedan hacer eso que vos estabas mencionando antes. Nos están llevando a un cambio planetario del sistema financiero y monetario, por ejemplo, con las monedas digitales, con las tarifas, con todas las crisis que se van disparando, donde podemos estar hablando tú y yo, platicando muy cómodamente, pero de repente tenemos que pensar, uy, con los cambios que hizo mi gobierno o el tuyo, ¿qué tendría que hacer yo para no quedarme sin trabajo mañana? ¿Qué tendría que estar haciendo ya mismo para que mis ahorros no se esfumen, para que mi casa no la venda mal o no me la compre otro o le hagan lo que vaya uno a saber qué o la bombardeen, lo que sea? Todo ese planeamiento que a nivel individual es muy difícil porque somos todos vulnerables, no quiere este sistema que empecemos a trabajar en forma conjunta, es parte de la psicopolítica. Entonces mantengamos a cada ser humano confundido, atemorizado con todo y pensando siempre en chiquito. Y cada tanto le damos un hueso. El perrito está ahí jorobando, bueno, tírale un hueso. Y nos dicen, ay, te voy a tirar $5.000. ¿Te puedes imaginar para un Donald Trump qué es darle $5.000? Nada, cero. Gente que hoy se está muriendo de pobreza, que no puede pagar el alquiler, que no puede pagar la última No cuota. puede comprar un medicamento, particularmente en Estados Unidos, que es tan costoso un medicamento. Exactamente. Bueno, todo eso es la psicopolítica que estamos viviendo. Ujú. Nos están obligando a pensar dentro de los parámetros que quieren ellos. Y lo que tenemos que empezar a pensar es en los parámetros que nos convienen a nosotros. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con un gran amigo que me dice, hablando de psicopolítica, me dice, este sistema de psicopolítica ha logrado lentamente, paulatinamente, en todos los países, que la gente capaz, tú y yo, por ejemplo, estemos cada vez más encerrados, estemos en un manicomio si molestamos mucho, estemos en prisión si molestamos mucho, o como mínimo estemos silenciados, fuera de los grandes canales de televisión y de radio. Y al mismo tiempo ha logrado que los verdaderos enfermos mentales, y no lo digo exagerando, los psicópatas, enfermos mentales, mala gente, como estabas diciendo cuando hablábamos fuera de cámara hace un rato, la mala gente, esa gente está en la Casa Blanca, en la Casa Rosada de Argentina, en el Palais de Élysée en París, en el número 10 de Downing Street. Los que están en el poder público y privado son los psicópatas. Mi país es un ejemplo magnífico. Javier Milei es un degenerado mental, es un psicópata. Y no De acuerdo, qué vergüenza. es vergonzosa, pero si alguien dijera, bueno, pero la alternativa de izquierda, una porquería. Sí, sí. Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner, todos fueron justamente de izquierda y de derecha. Se llamen Carlos Menem o Néstor Kirchner, se llame Javier Milei o Mauricio Macri. Basura. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, también en Colombia, No, en ¿quién? Colombia un guerrillero, o sea, Claro, ¿cómo es que un pueblo como el pueblo de Colombia, un pueblo como el pueblo argentino, un pueblo como el pueblo de Estados Unidos han logrado que siempre sistemáticamente de izquierda y de derecha, los peores, no los así más es. malos,
los absolutamente peores siempre terminan estando en el poder. Evidentemente vale la pena empezar a indagar cómo es que ocurre esto, porque en mi Mm, país, yo conozco muy bien Argentina, hay mucha gente creativa, la vasta mayoría de los argentinos somos trabajadores, somos gente dignas, somos gente que si caminamos por la calle y a alguien se le cae la billetera, señor, señor, se le cayó su billetera, le vamos a avisar. La vasta mayoría no vamos y robamos, pero hay una minoría y esa es la minoría que está en el poder político y empresarial, por un lado, ujú. en el poder político y empresarial, los Mark Zuckerberg, los Joe Biden, las Kamala Harris, los Donald Trump, si se quiere, los Macron en Francia, los peores, los Carlos Sánchez en España, los peores de los peores de los peores están en el poder. Y otros peores, que son realmente psicópatas, mala gente, son los que alguien en alguna parte dice, bueno, pero dales derechos para que vayan por la calle asaltando a gente. Entonces ven una moto o un auto o una señora con un bebé, la empujan a la señora, le arrancan el bebé para después pedir un secuestro o le roban el auto y si la matamos, bueno, la matamos, mala suerte. No importa que sea en las calles de Bogotá, las calles de Buenos Aires o en las calles de Boston. Evidentemente, no es casualidad. Es un sistema. Hay una particularidad. Un sistema es cuando algo está planificado. Y cuando uno entiende un sistema, a veces hay sistemas tan complejos que no los entendemos. Cuando uno entiende un sistema, tiene una particularidad. El sistema, entendés cómo funciona y se transforma en predecible. ¿Te acordás cuando éramos chicos, o cuando yo era chico, que había tocadiscos, que terminaba un disco, el brazo se levantaba, Sí, se sí, sí. movía, caía el siguiente disco de música. Yo colecciono vinilos, me encantan. Bueno, los discos vinilos. Entonces, si tú no lo entendías, decías, pero no entiendo por qué ahora de repente. No, no, no. Si entiendes el sistema, sabrás que cuando llega al final del primer disco, el brazo se levanta, se sale del espacio, cae el otro disco y vuelve. Ah, es un sistema. Entonces alguien diría, uy, se terminó la música. No, 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 espera, Rocío, espera unos segunditos que ahora va a empezar el siguiente disco. Cuando uno entiende el sistema, es predecible. Y eso es lo que tenemos que entender, que esto es un sistema predecible. Y la canallada más grande es que estamos en democracia, con lo cual cada 4 años hay que elegir a un imbécil nuevo que para colmo va a dar todas las mentiras necesarias para decir, como pasó en Argentina hace un año y medio, bueno, los de izquierda, los Kirchner, son una basura, unos inoperantes, unos degenerados. Sí, sí, sí. Ahora viene la derecha, no, ahora viene uno de derecha, viva la libertad, carajo. Y ahora estamos descubriendo que es un asaltante, es un estafador, con esta estafa que tiene con las criptomonedas, un estafador. Terrible, qué vergüenza, sí. Vergüenza total, y pronto ahora van a venir los Kirchner a decir, se dan cuenta que los de derecha son estafadores, vuelvan a votarnos a nosotros de izquierda, Mm. los socialdemócratas de izquierda, y van a ver, vamos a seguir haciendo las mismas macanas de antes, La y van, alternancia que se volvió costumbre, ¿no? Un ratico para el lado izquierdo, otro ratico para el derecho y así nos mantienen. y eso le va a pasar a Estados Unidos porque es obvio, el gobierno de Joe Biden fue tan vergonzoso, un Ujú. presidente que ni siquiera podía hablar por De acuerdo. televisión, nada, uno decía, por Dios, ¿cómo puede haber semejante descerebrado que ahora viene Donald Trump y Donald Trump al lado de Joe Biden es un genio? Y Pero total, pusieron como candidata a la morena Kamala Harris que no hacía más que reírse como un payaso, pero no importa, porque un payaso lo pusieron como presidente de Ucrania, así que está todo bien, porque justamente son gobiernos de izquierda y de derecha de payasos. La gente olvida que Zelensky es un cómico que viene así un es. tal Igor Korodamovsky, lo financió con mucho dinero, le dio cámara, micrófono, se transformó en una serie semanal que se llamaba El Servidor del Pueblo, donde Zelensky, actor cómico, hacía de un maestro que se encontró de repente que era presidente de Ucrania y se transformó en un personaje simpático, agradable. La gente lo saludaba por la calle porque era realmente un tipo macanudo, lindo, simpático. Entonces, ¿qué dijo este señor Goradamovsky? Dijo, bueno, voy a financiar la campaña electoral porque tenemos grandes planes para este muchacho. Y terminó como presidente de Ucrania. En realidad no es más presidente, la gente tiene que tener presente, porque el 20 de mayo terminó su mandato, pero como están en guerra no hay elecciones, ya está, no hay elecciones y si te gusta bien y si no, mala suerte.
Todos nuestros gobernantes son así. Pues si te digo de Francia, ¿cómo surgió Macron? Lo mismo. Mm. ¿Cómo surgió ahora Keir Starmer en el Reino Unido? Y así en cada uno de los países de Europa, en cada uno de los países de Iberoamérica, sea Colombia, sea Argentina, sea Chile. Cada uno pero siempre están dentro de lo tolerable de la izquierda y de la derecha. Y con mucha guerra psicológica para que nadie pueda decir que hay una alternativa. Porque cuando está en el poder la izquierda, si vos decís una alternativa tipo Trump, pero eso es la extrema derecha son nazis. Hasta El que fascismo, Claro, el fascismo, hasta que un nazi llega al fascismo. poder y gana, dice, bueno, no era tan malo después de todo, Giorgia Meloni no es tan malo, Bolsonaro podría llegar a Mm. ser presidente, Javier Milei, pero mira que es un psicópata, no importa, porque nos hacen pensar que las únicas opciones son el juego de ping-pong, izquierda o derecha, mientras O supuestamente elegir el menos peor, el mal peor, el mal menor. Bueno, te doy para elegir y se lo doy a todos los que nos están ¿qué prefieren? ¿Que los lancemos desde un 10º piso al vacío o les peguemos un tiro en la nuca? Esto es democracia, elija lo que más le parezca, lo que le parezca más conveniente, nadie lo obliga a aceptar ninguno de los dos, usted puede elegir su futuro. Eso es el sistema democrático, porque no es democracia, es dinerocracia. ¿Cómo hace un colombiano? Vos misma para postularse y llegar a ser presidenta de la República. Alguien, o vos tenés mucha plata, mucho dinero, o alguien que tiene mucho dinero, te convenció que si vos llegás a ser la presidenta de Colombia vas a hacer esto y lo haces sí o sí, y si no van a guardar por las dudas alguna carpeta o algún video muy comprometedor que en algún momento puedan decir si no se porta como queremos nosotros, este tal Salvucci, le vamos a poner la carpeta, como hicieron con Richard Nixon en 1974, ya Tal lo cual. tienen perfeccionado esto desde hace décadas. Entonces hay que O entender, sea, si usted no cumple, porque igual usted vendió conciencia, la va a pasar muy mal. Por eso, para lograr esos puestos, esos cargos, esa supuesta oportunidad, usted antes tiene que venderle el alma al diablo o no lo logra. mire, yo me acuerdo en la elección del 2015, la que le ganó Donald Trump la vez pasada, en determinado momento ya estaban al final de la elección que era contra Hillary Clinton, era Donald Trump o Hillary Clinton. Y en CNN le preguntan, señor Trump, quedan 2 semanas de campaña. Y vemos que se hace un cálculo que cada uno de los candidatos va a necesitar 200 millones de dólares para financiar estas últimas 2 semanas tan críticas, con debates, etcétera. Usted tiene gente que apoye toda su gestión y le dé esos 200 millones de dólares. Y me acuerdo que Trump se quedó pensando y dijo, creo que sí, pero si no lo consigo no hay problema. Yo tengo los 200 millones de dólares, los pongo yo los 200 millones de dólares. Entonces, lo mismo Mauricio Macri en Argentina. Papá, un gran empresario, le dio la plata. Entonces, cuando Claro. papá te da la plata, es fácil ser presidente de la República. Algunos han sido mejores a lo largo de la historia. John Kennedy fue presidente de Estados Unidos porque papá Joe Kennedy era un multimillonario mafioso, pero en ese momento no se decía así, y le financió la campaña al nene y no fue tan mal dentro Y de todo. Frank Sinatra promoviéndolo, ¿no? Frank Sinatra haciendo lo Exactamente. suyo. Exactamente. Entonces, tenemos que entender, no hay democracia, hay dinerocracia. Y lo que estamos viendo, yo creo que ellos mismos se dan cuenta que ya no va más. Ya se dan cuenta que esto así no va más. Quisieron poner un unipolarismo norteamericano y todavía no salió. Todavía no llegó el momento para eso. Es más, yo creo que están planificando la disolución controlada de los Estados Unidos, parecido a como hicieron la disolución controlada de la ex Unión Soviética, que no olvidemos, se disolvió en un montón de naciones, en Así sectores, es. en países, y no hubo guerra, no se disparó ni un solo tiro. Bueno, con Estados Unidos quieren hacer algo parecido. ¿Por qué? Los que quieren un gobierno mundial, ¿qué es lo único que no puede aceptar un gobierno mundial? Que haya otros gobiernos públicos. Un gobierno mundial tiene que decir, bueno, yo controlo todo, un gobierno mundial privado, pero está Estados Unidos, que tiene y si mañana en vez de un Donald Trump o un John Biden surge realmente un nuevo George Washington, ¿qué hacemos ahí? Entonces, que no haya ningún país soberano. Países como Argentina se matan de la risa, porque no les preocupa. Pero hoy tienen un problema, por eso están yendo hacia un transitorio multipolarismo. Está Rusia, que no es Putin, olvidémonos de Putin, pero no entienden ellos todavía cómo opera históricamente el sistema de poder
ruso y tampoco entienden cómo opera el sistema de poder chino. Y hoy estamos viendo que esa es la gran disyuntiva, el desafío que tienen. Por eso le han dejado a Estados Unidos de Donald Trump, hacete cargo de Israel, apoyo total, absoluto, rotundo, sin preguntas, sin hacer ningún tipo de pregunta, y tratar de destruir China. Por eso el próximo frente va a ser Taiwán, va a haber una guerra con China, ya está preanunciada. Y le van a dejar a la Unión Europea, que está hecho de todos estos woke delirantes, bueno, vos terminás la guerra de Ucrania con Rusia. Entonces, ese es el mundo que se viene a partir del 2025. Estados Unidos atacando a China o China atacando a Estados Unidos o cualquier combinación de esas y todos sus respectivos aliados, y la Unión Europea, que tiene dinero, cuidado, tiene dinero. Francia, que es la potencia nuclear por excelencia, y Gran Bretaña, le han dicho directamente a Ucrania, te vamos a defender y a través de Polonia, llegado el caso, vamos a mandar armas nucleares francesas en territorio polaco para defender a Ucrania. Pucha, ¿qué va a hacer Rusia? No sé todavía. Esto requiere un estudio tan profundo que uno, cuando empieza a estudiarlo, ve que hay una planificación Es, muy, muy completa. Te digo el último nada más porque es un dato que se puede dar en el momento oportuno. Hay un think tank que se llama The Rand Corporation, la corporación Rand, Rand de R&D, Research and Development, que la fundó la Fuerza Aérea de Estados Unidos, junto con la Douglas, cuando era la empresa de aviones Douglas, en los fines de los años 40, como un banco de cerebros, como un sistema de planeamiento de conflictos bélicos. Bueno, este mismo Rand Corporation en el 2019 elaboró toda una estrategia para cancelar a Rusia, obligarla a Rusia a sobrereaccionar aquí y sobrereaccionar allá, como para que Rusia quede devastada por sanciones económicas, porque no tiene una economía tan fuerte como la norteamericana, no cabe ninguna duda, porque no va a tener la tecnología militar necesaria y anularla. Y para eso hicieron la guerra de Ucrania. Lo que pasa es que Rusia resistió, hicieron lo que realmente les trae hoy gran preocupación. Hizo una alianza militar con China. Entonces la tecnología rusa con el poderío económico chino, BRICS, porque es la R y la C de BRICS. La India es importante, olvídate de Brasil, olvídate de Sudáfrica, pero BRICS, la R de Rusia y la C de China, los tiene muy preocupados. ¿Para cómo se agregó Irán, Arabia Saudita? Están en un problema que ellos mismos lo hicieron, bueno, pero van a encontrarle la forma para ir resolviéndolo a favor de ellos, creen. a mí con ese tema de los BRICS, y ya Adrián sabe lo que yo pienso, para mí es más de lo mismo, porque cuando yo los veo que se reúnen los mismos en la Organización de Naciones Unidas y firman los mismos acuerdos de los mismos que ellos dicen estar alejados, que sus economías emergentes y eso, entonces yo digo, sencillamente van creando unos bloques, precisamente ese bloque multipolar, los BRICS hacen parte de eso, y mire la importancia dentro de todo este escenario caótico que se está creando a partir de las medidas actuales económicas que está implementando Donald Trump desde los Estados Unidos, hemos llegado a sentir una lucha por los minerales. Y vea usted el tema de los BRICS. Qué curioso. ¿En dónde se encuentran minerales, tierras raras? Brasil, BRICS, Rusia, Obvio. India, China. Ahí están los señores, están listicos. Qué curioso que el señor Donald Trump saca USAID también de China. Vamos a dejar de estar promoviendo todo este tipo de derroche del dinero de los norteamericanos, pero, pero el señor, por ejemplo, decide, por ejemplo, salirse de manera extraña de Birmania, allí también todos estos minerales y el campito se lo deja listo entonces para que China tenga acceso a este territorio, porque ellos tienen una relación con Birmania muy, muy cercana a los chinos. Entonces es como, nos venden una fachada de que todos estamos peleados, todos nos llevamos mal, nos odiamos y las guerras y lo nuclear y etcétera, cuando por debajo de la mesa tenemos acuerdos que nos favorecen a todos. Yo siempre les he dicho a nuestros online oyentes de Despertando Conciencia, hoy con nuestro numeral, una nueva era. Recuerde que muchos de ellos pelean en público y en privado toman whisky y tienen negocios, hacen negocios. Entonces, todo este tema me llama la atención, volviendo un poco al inicio del programa,
querido Adrián, cuando estábamos hablando de esas medidas actuales que estaba implementando Donald Trump desde la Casa Blanca, que está generando una guerra comercial y que desde el proteccionismo muchos norteamericanos, que la mayoría sabemos que un gran porcentaje de los norteamericanos a lo largo de los años ni siquiera se tomaron la molestia de sacar un pasaporte porque para muchos de ellos no hay más territorio en el mundo que su territorio estadounidense. Entonces, Obvio. los norteamericanos que tienen pasaporte no son esa gran mayoría de tantos millones que son de gringuitos, como uno les puede decir en alguna manera. Entonces, se sienten abrazados, se sienten protegidos sin darse cuenta que tal vez lo que se está generando es lo que acaba de decir Adrián Salvucci, una deconstrucción de esa Norteamérica líder de primera potencia, una deconstrucción desde la parte comercial arancelaria también, porque la gente piensa que si Estados Unidos implementa aranceles más altos para Canadá, México, para Europa, para Colombia, para otros países, les va a ir mejor. No, es que ese es un tema de ida y vuelta. También se van a ver afectados porque no solamente hay importaciones, sino también hay exportaciones. Entonces, el tema arancelario, esa guerra arancelaria, es una guerra comercial que también los va a afectar a ellos muy pronto y se van a empezar a dar cuenta. Empieza a llegar el tema de la inflación, ¿cierto? El tema de llegar, empieza también a presentarse el tema del coste de vida. ¿Qué empieza a pasar, querido Adrián? Y es lo que yo empiezo a analizar. A partir de esta guerra comercial, desde lo arancelario y de empezar a quitar ayudas en ciertos territorios que aparentemente eran sus amigos o sus aliados, empieza ese reseteo que yo le estaba también comentando al principio del programa. Y ese reseteo va primero a empezar a partir de qué? De resetear primero que la deuda, acuérdense que el tema de la deuda siempre mueve y es importante, y la deuda de Estados Unidos también es importante. Reseteo de la deuda para luego hacer el reseteo que ellos pretenden, es reseteo económico a partir de poder implementar una moneda digital, porque empiezan obviamente a acabar con el tema del efectivo, empiezan las monedas digitales, no por algo el señor Donald Trump está diciendo que quiere convertir a los Estados Unidos en la ciudad o la capital de inteligencia artificial y de las monedas digitales. O sea, me parece que todo, mientras ellos piensan que los están blindando y que los están cuidando, están llevando no solamente a Estados Unidos, sino al mundo entero a ese reseteo económico que cuando antes nosotros decíamos, querido Adrián, el que tiene el dinero controla el mundo o el dueño de la imprenta es el que escribe la historia. Hoy podríamos decir el que maneja la inteligencia artificial es el dueño del mundo. Y cómo a través de la inteligencia artificial y con todos estos reseteos económicos que se están planteando desde la guerra comercial, también empiezan a inyectar mucho más dinero, mucho más capital a todo lo que es la parte armamentista, ¿no? Porque usted sabe que todo lo que es armamento hoy en día también se maneja a partir de inteligencia artificial. Puede tener un poco de sentido esto que estoy diciendo, que es como el análisis a donde pueden llevarnos como ese puerto peligroso. Absolutamente. Y fíjate que esto vuelve a algo que estuvimos, inclusive que hemos hablado en algún programa, me acuerdo que hicimos hace como 2 años, sobre ¿De los moneda soberana? no, sobre los alquimistas. Hay una Ay, frase de la alquimia que dice que se llama solve et coagula. Disuelve una materia y vuelve a reunificarla de otra manera. ese programa me lo quitaron del canal cuando estuvimos hablando de Fulcanelli y eso, ¿ah? Fulcanelli. Ah, mira tú. Bueno, solve et coagula era la frase principal que inspiraba a los alquimistas, que trabajaban muy despacito, trabajaban en tiempos geopolíticos, con mucha discreción y de una forma muy silenciosa, para llevar adelante grandes cambios que apenas se podían notar a menudo hasta que se lograba el objetivo. Acá tú lo que estás diciendo es algo muy importante y volvemos a lo que estábamos un poco hablando al principio. Estamos viviendo la privatización del poder planetario, pero los grandes medios, los canales de televisión, todos, nosotros mismos también hay que hacer, pensamos que todos los conflictos que hay son conflictos entre países. Estados Unidos en conflicto con Canadá, que está en conflicto con partes de Europa, pero Hungría no está tan en conflicto con Rusia, pero Rusia ahora ya no está en conflicto con China, pero China está en conflicto, y así creemos que son todos países y no vemos la parte privada. El poder ya no fluye a través de los palacios presidenciales
presidenciales y los parlamentos. Los que están en los palacios presidenciales y los parlamentos están pagados por los que, financiados por los que están en las corporaciones, en los grandes bancos, en los hedge funds. El nuevo primer ministro de Canadá, por ejemplo, Mark Carney, que acaba de asumir, es un liberal y fue gobernador del Banco de Inglaterra, gobernador del Banco de Canadá Qué y es coincidencia. claro, y es uno de los directores ejecutivos del Foro Económico Mundial, que es provisoriamente, transitoriamente, el centro de planeamiento privado que quiere ver cómo podemos alinear lo público y lo privado para que no colapse, pero con una pauta que es esencial. Lo público cada vez es más débil, lo privado cada vez es más fuerte. No repentino, ¿eh? No me lo hagas así, no, hacelo despacito, que lo público va cayendo en su poder, va cayendo, y lo privado cada vez tiene más poder. ¿En qué? Y por ejemplo que uno de los miembros del gabinete de Donald Trump es el hombre más rico del planeta, Elon Musk. Y que por ejemplo anunció el Project Stargate con uno de los, nuevamente, con Larry Ellison, uno de los multimillonarios, que también lo invitó a Bill Gates, uno de los multimillonarios, que también está Jeff Bezos. O sea, los multimillonarios, que no es porque tengan más talento, no olvidemos que un Elon Musk, un Bill Gates, son mascarones de proa. No se crea el cuento de que Bill Gates era un chico muy inteligente que le dijo, papá, ¿te puedo usar el garage? Bueno, sí, nene, ahora saco el auto y en el garage de papá inventó Microsoft. ¡Qué genio! Y Elon Musk es tan genial que sabe mandar cohetes a Marte, sabe poner chips en el cerebro Esas para han hacer sido sus quimeras patrocinadas con los impuestos de los estadounidenses. increíble, pero saben que el público, la gente necesita tener un relato. Había una vez un señor que era tan inteligente que inventó un auto eléctrico, inventó un cohete que va a Marte e inventó un chip, y ese señor es tan inteligente que ¿dónde va a haber nacido? ¿Pero dónde va a nacer? Obviamente en Estados Unidos. Make America Great Again, only in America. ¿Qué querés? ¿Que nazca en Colombia o nazca en Argentina? No. Aparte que para que estos genios puedan realmente sobresalir, necesitan billones y billones y billones de dólares. ¿Argentina los tiene? No. ¿Colombia los tiene? No. ¿Quién los tiene? New York, Los Ángeles, Silicon Valley, Chicago. ¡Ah, qué casualidad! Entonces ahí es donde van a surgir los genios. Y después vamos a tener pequeños paquetes de genios que los vamos a reclutar. La India, Israel, bueno, por supuesto. Israel es el dueño del planeta. El sionismo es el dueño del planeta Tierra y lo están haciendo tan bien que la vasta mayoría de la gente ni lo ve. Y cuando lo empieza a ver, dicen, ay, pero acordate la Segunda Guerra Mundial, hoy, los persiguieron, 6 millones, no, ¿qué dije? 60 millones de muertos, porque son todos relatos para tontos, porque han logrado que la edad promedio de la vasta mayoría, no de la India, no de África, ni siquiera de Iberoamérica, la vasta mayoría de los occidentales europeos y norteamericanos tienen la edad mental, la madurez mental de un nene de 11 años. Entonces le puedo mentir de cualquier cosa, le puedo dar un relato que le gusta, le tengo que decir a Hollywood, haceme una película de The American Dream, Make America Great Again, y hacen campañas políticas y todos lo creemos. Entonces, después de tener una presidenta que quería representar a todas las minorías y dijeron, no, esto así no va, bueno, vamos a traer un John Wayne. ¿Y quién es John Wayne? Bueno, ahora se va a llamar Donald Trump. Es lo mismo. Porque en realidad lo que hoy en día gobierna al mundo son los relatos. Hay que fijarse quién hace los relatos, dónde son producidos, cómo los van articulando y quiénes son los actores. No olvidemos, Donald Trump, a su manera, es un actor. Él tenía su programa en la NBC, la cadena NBC, durante 9 años lo tuvo. The Apprentice, el aprendiz, donde Sí. tomaba la prueba uno. Despedido, despedido. You're fired, you're fired. Entonces le acaba de decir al propio Justin Trudeau, you're fired. Y el norteamericano eso le encanta. Es tan estúpido, es tan inmensamente estúpido, pobrecito, porque también los argentinos somos estúpidos, ¿eh? Y los colombianos somos estúpidos. Tan estúpido que ven que Donald Trump dice, macho, como cuando el imbécil argentino, degenerado, enfermo mental de Javier Milei dice, ¡viva la libertad, carajo! Y yo veo que hay millones, decenas de millones de argentinos retardados que dicen, ¡ay, dijo viva la libertad, carajo! ¿Lo escuchaste? Dijo viva la libertad, carajo. Y
se hacen encima en base a eso, pero eso es lo que hoy maneja el mundo. Se llama psicopolítica, es guerra psicológica porque la Tercera Guerra Mundial es una guerra psicológica y no nos vamos a defender en la Tercera Guerra Mundial con fuego antiaéreo sobre Bogotá o fuego antiaéreo sobre Buenos Aires porque nunca va a ser necesario. Necesitamos fuego antiguerra psicológica en Bogotá y fuego antiguerra psicológica en Argentina. Es que justamente hablando de lo de relato, yo tengo una frase que es relato y contrarrelato hacen parte de lo mismo. Por eso me refiero tanto a esa nueva narrativa con la que llegó el señor Donald Trump, que es el contrarrelato a lo que ya nos venían acostumbrando los anteriores. Entonces, ¿qué queremos escuchar? No más movimientos woke, no más, no más. No más feminismos, no más. Nos está dando un poquito como cuando uno quiere escuchar el enamorado que le diga cositas bonitas al oído. Entonces el Señor, muy sagaz, nos está dando un poquito de lo que queremos escuchar, mientras van tejiendo todo este tema económico, toda esta estrategia económica mundial. Y respecto a eso, quiero traer a colación, querido Adrián, este tema de cómo se está sintiendo con las medidas actuales económicas a partir de Estados Unidos, cómo también se pone el peligro el tema del dólar, ¿no? La devaluación del dólar, que es a donde estamos llegando de ese reseteo, para que luego se pierda el poderío económico y empiece a generarse un nuevo sistema, una nueva implementación, se pierde el efectivo y empiecen a crearlo de sus monedas digitales. Acuérdense que el señor está súper abanderado con el tema. Recordemos que en el año 1985, en el Hotel Plaza de Nueva York, se realizó el Acuerdo Plaza. Y en ese Acuerdo Plaza de 1985, ¿qué fue lo que pasó? Allí se reunieron 5 países, estamos hablando de Estados Unidos, Francia, Alemania Occidental, Japón y Gran Bretaña. ¿Para qué? Para ponerse de acuerdo para devaluar el dólar. ¿Para qué? Porque necesitaban generar cambios económicos. Puede ser que esos acuerdos de Mar-a-Lago, que se vienen firmando también y se vienen acordando en las últimas semanas, tengan que ver con ese acuerdo Plaza de 1985 y eso sea lo que está llevando a esa economía de la que Adrián nos estaba diciendo, acabar con lo que es la Estados Unidos, que siempre conocimos como primera potencia mundial, y llevarnos a ese caos económico que al final termina arrinconándonos a todos, a aceptar sí o sí la implementación de ese nuevo sistema que va a tener monedas digitales, que va a estar también manejado desde el tema de inteligencia artificial. Cuando uno escucha el discurso del señor Elon Musk diciendo es que hay que acabar con los políticos y la burocracia y la corrupción y el despilfarro, nos están llevando definitivamente ya en el cierre de nuestro programa, querido Adrián, es al modelo tecnocrático del que venimos hablando usted y yo desde hace muchísimos programas atrás, en donde ya no nos van a manejar los políticos, sino unos supuestos expertos, en donde al final nos van a terminar controlando a todos en las supuestas ciudades inteligentes de 15 minutos, en donde tengamos no un presidente, sino un CEO o un director que no le entregue cuentas a otros gobiernos o a unos congresos, a una parte legislativa, sino que le rinda cuentas es a una corporación, seguramente hacia allá es a donde nos están llevando, querido Adrián. Y bueno, volvemos al solve et coagula, lo acabas de describir de los alquimistas. Agarrás algo, como hacía un alquimista de antaño, lo trituraba, lo disolvía, lo fraccionaba todo y lo rearmaba como algo nuevo. Entonces hoy están agarrando el sistema financiero, el sistema monetario del dólar, por ejemplo, el sistema político, lo han triturado, lo están desarmando, que uno diría, pero esto es caos total. No te preocupes, en el momento oportuno, cuando a nosotros nos convenga, lo vamos a rearmar. Pero hay que pensar, interpretarlo en términos de periodos largos. Me reía porque tú recién hablabas de la reunión en el Plaza Hotel de Uh -huh. 1985. Y si mal no recuerdo, en 1985 el Plaza Hotel era de Donald Trump. Ah, Con lo cual, no bueno, sorprende, todo vuelve a casa, todo siempre queda en casa, solo pero hay cambiaron la ubicación, pero finalmente territorio del mismo, Hotel Plaza de Donald Trump, Mar-a-Lago de Donald Trump.
Qué Por maravilla. supuesto, y es la privatización paulatina del poder para que el poder Ujú. cada vez esté más privado y cada vez lo público esté cada vez menos fuerte o con menos posibilidades soberanas de hacerse valer. Por eso creo que es muy, muy bueno porque permite interpretar bien las cosas, que de repente vemos que Donald Trump pone a Elon Musk, lo tiene a Jeff Bezos, Mm, lo tiene a Mark Zuckerberg, tiene a todos los multibillonarios. Él mismo es un multibillonario. Su gobierno está integrado por millonarios. Que alguien, por favor, me nombre a un pobre en el gabinete de Donald Trump. No hay. O a un pobre en el gabinete de Javier Milei. No lo hay. No lo hay. Acaba de mandarse una estafa de entre 100 y 200 millones de mm, dólares Javier Milei. Viva la libertad, carajo. Porque son todos asaltantes, son todos así es, satánicos y morales, y hay así que es. empezar a verlos por lo que realmente son. Hay que verlos porque realmente son un poco como el mago de Oz. Cuando el perrito le corrió la cortina al mago que estaba haciendo con una imagen enorme en la película del mago de Oz de 1939 y hablaba con una voz que asustaba y salía humo y vapor y el perrito corrió la cortina y ahí vimos que en realidad todos esos efectos es un viejito ahí con palanquitas que no vale nada. Bueno, llegó el momento de ver quién está detrás de la cortina, qué están haciendo y realmente si son para tenerles tanto miedo o no. Tengan en cuenta que todos están coordinados, pelean en público, en privado toman whisky, hacen negocios, mientras nos muestran una cosa, ellos están haciendo otra, nos cuentan lo que queremos escuchar y por eso también hay que destacar que en las últimas horas, Lagarde, recordemos que tiene que ver precisamente con todo el tema de la economía europea, eh, acaba de anunciar que se implementará desde octubre, si se cumplen los requisitos, la implementación llegará de manera oficial a la Unión Europea, el euro digital. Así que vean ustedes, todo va llevándonos al mismo puerto, nada está desconectado, Adrián. ¿Y quién es el presidente del Banco Central Europeo? El presidente del Banco Central Europeo es Christine Lagarde, ex de la FMI, y Exactamente. Christine Lagarde integra el directorio ejecutivo del Foro Económico Mundial, junto con Mark Carney, junto con Al Gore, junto con Larry Fink. Y como muchos de los Larry nuevos que han llegado Finkelstein, claro, a ser que parte maneja de, los billones y billones y billones de dólares, que son cifras tan gigantescas que ni las podemos imaginar, apenas las podemos escribir. Y si las escribes y te sofaste, pusiste un cero de más o un cero de menos, nadie se da cuenta. y muchos de los que han llegado también a ser parte en este nuevo gobierno del señor Donald Trump vienen también de la escuela del Foro Económico Mundial, incluida su hija Ivanka, que a pesar de que ahora tiene bajo perfil, no como en el anterior periodo de su papá como presidente allí en la Casa Blanca, ella también hace parte de ese programa de formación de líderes del Foro Económico Mundial. Entonces, señores, es aplicar un poco la coherencia. No podemos creerle a personas, llámese Donald Trump, Pepito Pérez, Elon Musk, el que usted quiera, cuando vienen con relatos y contrarrelatos y al final no hay nada desde la coherencia porque abrazan lo mismo que terminan diciendo que están atacando. Por eso yo digo a veces, son antiglobalistas muy globalistas, ¿no? Son más de lo mismo que terminan abrazando sus propios intereses, sus beneficios y que todos tenemos que entender por qué llegaron a jugar un papel fundamental en algún momento durante todos estos años. Cuando hablaba de China, me llamaba la atención también con el tema de Elon Musk, querido Adrián, porque acaba de abrir nueva fábrica de sus carros Tesla eléctricos en Shanghái. Entonces, ¿cuáles agarrones con China? Todos ellos son así, pero peleamos para que la gente nos crea. Cuando hablamos nuevamente también de las cosas que quiere hacer Donald Trump, por ejemplo, voy a comprar Groenlandia. Por eso hablo de la guerra de los minerales. Groenlandia llena precisamente de tierras raras, ¿no? El tema de la producción de estos minerales. Cuando hablamos de Canadá, que quiere que sea el estado número 51 de Estados Unidos, pues Canadá también es tierra de minerales raros, ¿no? Tierras raras. Entonces, entendamos un poquito esta geopolítica, como lo dice Adrián, en donde sencillamente nos están manejando en nuestra mente, ¿no? Están jugando con nosotros y al final los que terminan ganando son ellos. Y a mí me llama la atención una cosa, Adrián, cuando usted menciona de manera muy sabia el tema de esas minorías poderosas. Una minoría bien organizada
está acabando y devastando a mayorías por no estar organizadas. Así es. Permíteme un último comentario, que sé que ya el tiempo se nos ha acabado. Este Foro Económico Mundial, que es privado de Klaus Schwab, que viene coordinando y armando transitoriamente este gobierno mundial privado, tiene entre sus miembros, ya lo dijimos, Mark Carney, que es el actual primer ministro de Canadá, la tiene a Christine Lagarde, que es la presidenta desde ya hace unos cuantos La que años del acaba de anunciar lo del euro digital. La que acaba de anunciar lo del euro digital, tiene a Kristalina Georgieva en su directorio ejecutivo, pero también, como van preparando gente a futuro, hace unos cuantos años, a fines de los años 90, principios de este siglo, tenía entre sus miembros a Tony Blair, tenía entre sus miembros al actual presidente a Emmanuel Macron, y tenía entre sus miembros, y esto lo enfatizo para que no nos enamoremos de nadie, entre sus miembros los llamaba jóvenes líderes prometedores a un tal Vladimir Putin. ¿Lo Así es. ubican? O sea, todos terminan saliendo de los mismos escenarios. Y para el cierre también, querido Adrián, algo que le compartí también en nuestro WhatsApp cuando estamos preparando nuestro contenido, y es que de pronto ustedes no saben una noticia también que se produjo en los últimos días. Se está generando una pregunta que yo hice a través de las redes sociales, unos nuevos autoaranceles de la Unión Europea. Se está creando una tasa WOC, o sea, tal vez eso es lo que está surgiendo porque desde Bruselas se acaba de impulsar precisamente un nuevo impuesto que se supone que es bien intencionado desde el disfraz de que hay que mejorar el tema de las exportaciones para que todos terminen beneficiándose desde la sostenibilidad, los derechos humanos. ¿Eso qué quiere decir en palabras cristianas? Que las pymes, a partir de ahora entonces en la Unión Europea, tendrían que hacer unos procesos muy largos, pero muy selectivos y cuidadosos para ver con quién hacen contrataciones de sus proveedores para poder seguir realizando su trabajo normal en sus importaciones, exportaciones, porque estas personas con las que contraten tienen que entregar precisamente todos los requisitos de sostenibilidad, de derechos humanos, y volvemos a hablar siempre de lo mismo, de sus agendas 2030, de sus objetivos de desarrollo sostenible. Es crear impuestos, 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 volverse la piedra en el zapato, el palo en la rueda de aquellas empresas que quieren salir adelante y que sencillamente les están poniendo cada vez más obstáculos. Tengo entendido que en Colombia ya se manejan muchos de estos requisitos. Esto se va a empezar a implementar, según lo anuncia Bruselas, en la Unión Europea, que sería un nuevo impuesto o autoarancel en la Unión Europea. O sea, mientras reciben ataques de Estados Unidos, ellos mismos, podríamos decir, se están dando un tiro en el pie. A ver, Rocío, si yo tengo acá varias moscas que me molestan, estas moscas molestas, etcétera, y las logro sacar por la ventana y cerré la ventana y digo, ah, ya saqué las moscas, y abro la ventana de acá, vuelven a entrar las moscas. Siguen entrando siempre, siguen entrando siempre. Por un lado o por el otro, si no entendemos cuál es el problema y no tenemos la forma de aniquilarlos bien, siempre vuelven a entrar. Querido Adrián, su conclusión y sus redes ya para nuestra despedida. Conclusión es muy simple, pensar con el cerebro propio y no con el cerebro ajeno, entender que justamente nos quieren hacer creer que pensamos con el cerebro físico y el cerebro físico es fácil de controlar a través de drogas químicas, porque es físico y las drogas son físicas. Pero si ponemos todo el énfasis sobre la mente, y la mente no es física, a partir de ahí empezamos a entrever el camino de salida. Así es, querido Adrián. ¿A dónde lo pueden seguir? ¿A dónde le pueden escribir? arsalbucci@gmail.com, arsalbucci, todo junto, @gmail.com. Ahí le puedo mandar detalles de los libros, de todas las cosas que pueda interesarles. Y como siempre, que no se pierdan el programa de ustedes, ¿no? Al lado del gran Quique Romero. Antisistemismo explícito, exactamente, que mañana reiniciamos ya la temporada de este año. Mañana a las 20 horas de Argentina con mi colega Enrique Romero, Antisistemismo explícito, por el canal QQ se llama. Cucú, sí, señor, de don Quique Romero.
Y yo para Así el es. cierre les quiero dejar una recomendación de un libro que como siempre me hace llegar amablemente, Editorial Planeta. No me lo he terminado de leer, es un libro bastante gordito, lo estoy apenas, no sé, tal vez debo como, les voy a decir exactamente, estoy en la página 127, se llama Opus y me tiene atrapada. Este Ujú. opus habla de ingeniería financiera, manipulación de personas, el auge de la extrema derecha en el seno de la Iglesia Católica. Lo escribe un periodista que se llama Gareth Bord y él se basa en una investigación que llegó a hacer al Banco Popular en el sector de allí de España y hablaba precisamente de unos robos, de unas situaciones de despilfarros, de desfalcos que se estaban presentando allí en este banco y a partir de eso él empezó a hacer una investigación de quiénes estaban manejando este tipo de operaciones, este tipo de movimientos, y empieza a encontrarse con el Opus Dei, empieza a encontrarse la manipulación de religión católica y de una cantidad de cosas metidas ahí. No les voy a hacer más eh, adelanto del libro para que ustedes, si tienen la oportunidad y les llama la atención este tipo de temas, lo puedan buscar. Está en todas las librerías del mundo. Es un libro bien interesante. A mí me tiene atrapada. Yo trato de leer mucha literatura y aprendo a decantar, ¿no? ¿Con qué me quedo y qué desecho? Creo que también es un buen consejo para ustedes. Lean mucho, tal vez no siempre las literaturas nos entregan la información al 100% transparente como quisiéramos, pero este libro me parece interesante, me parece serio, es de un colega periodista, como ya les digo, Gareth Bord. Así que si le interesan estos temas, chévere que usted se pueda como nutrir de información, porque es que solamente nos dedicamos a escuchar noticias, noticieros de los medios tradicionales manejados por siempre a los mismos, que les aseguro que no siempre les van a dar a ustedes la información más veraz y oportuna. Abracito, mi querido Adrián, hasta Buenos Aires, Argentina. Gracias como siempre por hacer parte de estas tertulias y Un que gusto en el como Dios que siempre. en el que yo creo lo bendiga y lo cuide siempre, lo mismo para nuestros online oyentes. Chao, Adrián. Chao. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Ustedes los esperamos próximo miércoles, Dios mediante, para que sigamos despertando conciencia. Recuerden, no con miedo, sí con mucha claridad, para que empecemos a comprender qué terreno estamos pisando, en qué mundo estamos viviendo y qué decisiones son las que cada uno de nosotros podemos seguir tomando de aquí en adelante. Cuídense mucho y pásenla bien. Chao. Hasta pronto.